Lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado a prender a Juan el Bautista y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo, quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida la mandó a uno de sus guardias a que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Envía, Señor, tu Espíritu. Muy buenos días a todos. Vamos a empezar a reflexionar el Evangelio de San Marcos hoy en el capítulo 6 y la muerte de San Juan el Bautista. Juan el Bautista comenzó su predicación en el tiempo del emperador Tiberio, en el año más o menos 27 y 28. Y su misión era clara: era preparar el camino para acoger al Señor, para enderezar las sendas torcidas de la vida a través de un cambio radical. El Bautista no se limitaba solamente a predicar la penitencia y la conversión, sino también a reconocer a Jesús como el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo. Él tenía la profunda humildad de mostrar a Jesús como el verdadero mensajero de Dios, haciéndose a un lado para que Cristo pudiera crecer, para que fuera escuchado y seguido. Como una nota final, el Bautista testifica con la sangre su fidelidad a los mandamientos de Dios, o sin ceder o darle la espalda, cumpliendo hasta el final su misión. La figura de Juan el Bautista es admirable por su ejemplo de entereza en la defensa de la verdad y de su valentía en la denuncia del mal.
En nuestro tiempo diríamos la defensa de la familia y de la vida. Empecemos. De la muerte de Juan el Bautista también nos habla el historiador Flavio Josefo. Tengámoslo muy presente porque lo vamos a seguir leyendo. Simplemente es de las antigüedades judíacas. Y de este historiador sabemos que le atribuye el miedo que Herodes tenía de que pudiera haber una revuelta política incontrolable en torno a Juan el Bautista. También sabemos cuánto Herodes le gustaba y quería a Juan el Bautista. San Marcos nos presenta un motivo más concreto lo reflexionado hoy. El Bautista fue ejecutado como una venganza de una mujer despechada, porque el profeta había denunciado públicamente su unión con Herodes. Juan le decía que no era lícito tener la mujer de su hermano. Herodes, como ya lo dije, apreciaba a Juan a pesar de esa denuncia y lo respetaba, sabiendo que él era un hombre honrado y santo. Pero la debilidad de este rey voluble y las intrigas de la mujer y de su hija seductora acabaron con la vida de este profeta, de este último profeta del Antiguo Testamento, el precursor del Mesías, la persona que Jesús dijo que era el mayor de todos los nacidos de mujer. Ahora veamos de los capítulos del 14 al 16, donde algunos creían que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado y otros también decían que era Elías. ¿Por qué? Les voy a explicar. Como también Elías había sido perseguido por otro rey, estamos en el Antiguo Testamento, el rey Ahab, que era un rey débil, que instigado por su mujer, Jezabel, así ahora Herodes, también débil y con su corazón dañado, se convierte en instrumento de la venganza de una mujer. La mujer se llamaba Herodías. De Juan el Bautista también podemos decir que denunció con intrepidez el mal, como que cuando afecta a personas poderosas suele tener fatales consecuencias. Un verdadero profeta, por ejemplo, los del Antiguo Testamento, el Bautista, Jesús mismo, los apóstoles después de la Pascua y los profetas de todos los tiempos, lo que tienen es asegurada es la persecución y frecuentemente también la muerte. Tanto si su palabra profética apunta a la justicia social como a la ética de las costumbres. ¿Cuántos mártires siguen habiendo en la historia? Tal vez nosotros no lleguemos a estar amenazados de muerte, pero sí que somos invitados a seguir dando un testimonio coherente y profético, a anunciar la buena noticia de salvación con nuestras palabras y con nuestra vida. Habrá ocasiones en que también tendremos que denunciar el mal, allí donde existe. Lo haremos con palabras valientes, pero sobre todo con una vida coherente. En teoría podemos saber quién es Dios y conocerlo, y cada día nos alimentamos de su palabra. Pero si en la práctica no lo hacemos palpable, no nos sirve de nada. Nuestra fe debe notarse, se lo repito, nuestra fe debe notarse. Las obras que hacemos deben ser motivadas por la fe que nos da a conocer ese Dios y lo sabe hacer presente en las cosas prácticas, en el diario vivir. Aunque sea difícil, necesitamos poner en el lugar correcto las cosas
y las personas para poder vivir felices, sin remordimientos, después de que hagamos algo y nos arrepentimos de esto. Aunque cueste, debemos seguir las cosas que son más importantes y actuar de acuerdo a ellas, porque si no nos haremos daño a nosotros mismos y a los demás en nuestro alrededor. Como Herodes, admiraba a Juan, pero no era capaz de profundizar su admiración y ante la presión social hace lo impensable. Otros personajes que aparecen en este pasaje del Evangelio. Una mujer mala que odiaba y buscaba venganza. Una muchacha que no sabía nada y que solo le interesaba su vanidad. Parece como una novela. Precisamente este es el marco que el evangelista narra en el fin de Juan el Bautista. El hombre más grande nacido de mujer. Juan acaba en la cárcel y decapitado. Los discípulos de Juan, nos dice el último versículo, al enterarse del hecho, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Es así que acaba el hombre más grande nacido de mujer, un gran profeta, el último de los profetas, el único a quien se le permitió ver la esperanza de Israel. Sí, el gran Juan que ha invitado a la conversión. A todo el pueblo lo seguía y le preguntaba, ¿qué debemos hacer? Hoy tú y yo nos hacemos la misma pregunta, ¿qué debemos hacer? No tengamos miedo, defendamos la familia y la vida, demos testimonio de Dios en nuestro actuar. Y si nos toca denunciar el mal, hagámoslo con valentía. Y como lo haría Jesús, con gran amor. Muchas gracias por su atención. Los espero mañana en otro pedacito de Gotitas de Sabiduría.